Estudio sobre la salvación, es el que estamos dando ahora. Entonces, dijimos hace 2 semanas, porque la semana pasada fue fiesta, dijimos que la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para salvación en griego es soteria. Y esa palabra griega, soteria, se aplica para muchas cosas, ¿no? La misma palabra se emplea para la sanidad de una enfermedad, se dice también salvación, ¿no? Y mencionábamos a aquella mujer que tocó el borde de Jesús, del manto de Jesús, que dijo: si yo tocar el borde, seré salva, ¿verdad? Y es esa palabra soteria. Sí, Paula. Perdón, sí es cierto, no hemos orado, vamos a orar ahora. Perdón, muy bien, mi hermana, muy bien. Bueno, pues ya ahora, ya que usted nos apuntó, puede orar una oración sencilla, ¿verdad? Y pidiendo a Dios que nos bendiga, nos ilumine. Es cierto, es verdad. Amado Padre, buenas noches, te doy Aleluya. gracias por tenernos aquí esta noche. Sí, Señor. Con la bendición de este pastor nos está enseñando. Amén. Que todos estamos reunidos y nos vaya bien esta noche. Amén. Aprendamos más sobre todo lo que no sé mucho de eso. Sí, Señor Jesús. Te doy muchas gracias y bendiciones para todos. Sí, Señor. Gracias, Amén, gloria a Dios. Muy bien, sí, Paola, gracias por apuntar eso. Es importante que lo que hagamos lo empecemos con oración siempre, ¿verdad? Porque aunque sea una clase, también estamos haciendo algo para el Señor. No es un culto así, ¿verdad?, oficial, pero sí es verdad que estamos haciendo algo para el Señor y queremos su presencia y la presencia del Espíritu Santo que nos esté mostrando cosas. Bien, pues decíamos eso, que esa palabra soteria significa, se usa para hablar acerca de la sanidad, Entonces ella dijo: seré salva, pero eso hay más versículos, no ponemos todo porque sería muy engorroso. Simplemente usamos un versículo de cada acepción que tiene, ¿verdad?, para no hacerlo tedioso, ¿vale? También esa misma palabra, soteria, se usa para cuando hay liberación de demonios, ¿verdad? O sea, cuando dice que cuando aquel endemoniado gadareno, ¿verdad?, la gente vino, y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado. Otra vez esa palabra soteria. Para liberación también se usa esa palabra. Es una palabra poderosa, ¿verdad? También se usa esa misma palabra soteria para hablar de que el Señor nos libra de peligros, ¿verdad? Y ahí vemos a los discípulos en la tempestad del mar, que veían que el barco se hundía. Dice que vinieron sus discípulos y lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos. Otra vez esa palabra, o sea, que la Biblia usa esa palabra para varias acepciones, para varios significados, pues en el contexto vemos que significa no solamente salvación de la salvación de ir al cielo, ¿verdad? No solamente eso, sino que significa también la obra de Dios salvándonos de la enfermedad, de demonios, incluso de situaciones de peligro, ¿verdad? Esa situación. Entonces, también significa salvación de la corrupción, de la vida, ¿verdad? De cuando estamos perdidos en el mundo, ¿verdad? El Señor nos libera también, nos salva también de eso. Significa sanidad, pero también salvación. Así pues, dice en Hechos 2, que leíamos, que con estas y muchas otras palabras testificaba el apóstol San Pedro diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Otra vez se usa la palabra soteria para decir que el Señor nos saca también de nuestras situaciones del mundo, cuando andábamos perdidos, ¿verdad? También significa salvación del pecado, o sea, como liberación del pecado. Dice, hablando acerca de Jesús, del nacimiento del Señor Jesús, dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. O sea, esa palabra es la que se usa para todas estas cosas. Y también significa salvación de lo que vendría sobre nosotros si estuviésemos en el mundo, en el pecado, que es la ira de Dios, es la disciplina, el castigo que Dios ejecutará cuando llegue el final de los tiempos, ¿no? Entonces,
dice en Romanos 5:9, pues mucho más, que estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos, otra vez esa palabra, de la ira de Dios. Y vamos a la página 3. Bien, y ahí también se refiere a lo que de normal entendíamos siempre, a la salvación eterna, ¿no? Entonces, cuando hablamos entre nosotros o hablamos a la gente, y serás salvo, ¿no? Y hablamos esa palabra salvo refiriéndonos a la salvación eterna, a la salvación de Jesús. Así pues, dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación, otra vez esa palabra, que cuando creímos. Y habla de la salvación eterna, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a tocar el tema de que enseña la Biblia, de que la salvación de los que somos pecadores, de todos, la salvación es gratuita. ¿Por qué decimos eso? Porque venimos de un contexto católico donde para que uno se salve, además de la sangre de Cristo, tiene que haber buenas obras, tiene que haber participar de ciertos rituales, ¿verdad?, que es lo que te va impartiendo gracia, y al final, si entre todas esas cosas pesa más lo bueno que hay en tu vida que lo malo, pues igual vas al cielo o al purgatorio. Ya hablaremos de eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos eso, que la salvación es gratuita? Porque es lo que enseña la Biblia. O sea, eso que enseña la Iglesia Católica no es lo que enseña la Biblia. Así pues, leemos en Primera de Juan, 4:10, dice, si conocieras el don de Dios, ahí está la mujer samaritana, ¿verdad? Y él le dice, si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías y él te daría agua viva, o sea, serías salva, si tú conocieras. Entonces, conocer a Jesús, ¿verdad?, para recibir la salvación. No le dice, tendrías que hacer tal penitencia, tendrías que hacer tal ritual, tendrías que hacer... No, simplemente, si tú le conocieras y le pidieras, él te daría. Así es. Entonces, otro versículo que habla en esa misma línea, en Hechos 15:11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Es gratuita, es gracia. Gracia es algo que tú no te has ganado. Gracia es algo que tú ni siquiera te mereces. Gracia es algo que tú ni te acercas. Gracia es el amor del Padre, del Hijo pródigo, acogiéndolo en sus brazos y diciéndole, tú eres mi hijo. Eso es gracia. No mereces nada, no merecemos nada. No tenemos derecho a pedir nada, no tenemos derecho a exigir nada. Algunos exigen a Dios, ¿verdad? Porque creen que tienen derecho. Y algunos que se creen que son más buenos que nadie, pues se creen que se han ganado su salvación. Dentro de la Iglesia Católica, porque venimos de ese contexto, ahí están los santos, lo que la Iglesia declara santos, ¿verdad? Que son hombres y mujeres que según la Iglesia Católica han vivido una vida perfecta, y en esa vida perfecta han acumulado tal cantidad de gracia, incluso enseñan que hay una gracia por encima de lo que necesitan para ir al cielo. Y entonces la Iglesia administra esa gracia que se ganan los santos, por eso tienen los santos, la administran a los que son un poquito menos santos, ¿verdad? Entonces, dice que antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Como he dicho, eso es un regalo. Nadie se puede ganar la salvación, por muy bueno que uno quiera ser, aparentar o comportarse. Entonces, dice en Romanos 5:1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados, ¿por qué? Por lo bien que lo hemos hecho, porque hemos guardado los 10 mandamientos, porque no hemos ofendido a nadie, porque vamos a la iglesia todos los domingos, los martes y los jueves. ¿Por qué? Somos salvos por la fe. ¿Y la fe qué es? Simplemente es aceptar lo que Dios nos ofrece. Eso es fe, es aceptar lo que Dios nos está ofreciendo gratuitamente. Claro, el mundo, normalmente los seres humanos queremos como ganárnoslos, tenemos como una especie de orgullo dentro, ¿verdad? Que nos ofende, que nos regale la gracia, ¿verdad? Queremos como ganárnosla. Y entonces añadimos y lo vemos
pues creyentes, pastores, apóstoles, sacerdotes, ¿verdad? Que cuando hablan siempre parece que sí eres salvo, pero, y ese pero no cabe en la gracia, y ese pero no cabe en la fe. Si eres salvo, eres salvo. Y si tú genuinamente has aceptado al Señor y has creído que su sacrificio en la cruz fue para tu salvación y le recibes como Señor de tu vida, tú eres salvo, eres salva. No hay peros que valgan. Uno dice, pues qué cómodo, ¿verdad? También hay otros que enseñan eso, que ya hablaremos de eso un poquito más adelante, ¿verdad? Que uno, una vez levanta uno la mano, ya uno es salvo para toda la vida. Luego, si viven en pecado y tal, no. No, porque Dios ve el corazón. Y lo que nos salva es una fe genuina. Y la fe genuina, vamos a ir más adelante, veremos, ¿verdad? Implica varias facetas de nuestra vida y sobre todo arrepentimiento. Arrepentimiento es que tú vivías de una manera, creo que lo voy a repetir luego, pero bueno, igual da. Arrepentimiento es que tú vivías de una manera, andabas de una manera, ibas en un camino, ¿verdad? Recto, y cuando tú llegas a conocer a Cristo, arrepentimiento significa dar un giro total de 180 grados, no de 360, bueno, me acuerdo uno predicando dijo, y tienes que dar un giro de 360, y digo, ¿te quedas igual? Pues nada, vuelves al mismo camino. Algunos lo hacen, ¿verdad? Algunos te dan un giro de 360 grados, ¿no? 180 grados, que tú ibas para allá, hacia Valencia, y ahora te vas hacia Alicante, ¿verdad? Tu vida ya no va más en ese camino. Eso es verdadero arrepentimiento. Ahora, el que dice, sí, yo acepto a Jesús, y sigues andando hacia Valencia, ¿entendéis el ejemplo? ¿Verdad? Sigues andando, pues vale, pues bueno, yo no digo que no vas a ser salvo, yo no lo sé, Dios lo sabe, pero lo que me parece es que la fe esa tuya no es genuina, porque la fe quebranta el corazón. La fe verdadera... No hubo un verdadero arrepentimiento. Claro. Exacto. Entonces la fe verdadera quebranta el corazón. Tú ya no puedes seguir en la borrachera, tú ya no puedes seguir en la maledicencia, tú ya no puedes seguir haciendo maldades, tú ya no puedes vivir como vivías. No puedes, es que no puedes. Es que es imposible. Si de verdad has creído en el Señor es imposible. Porque eso te carga, te llena de tristeza, incluso de cómo uno ha vivido y se da cuenta en ese momento del daño que quizás has hecho a tu esposa, en tu casa, a tus padres, a tus amigos. Y uno dice, ¿no? Bueno, pues seguimos por ahí. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros estamos en paz con Dios. No porque lo merezcamos, como decíamos, sino por su gracia. Gracia es regalo inmerecido. Significa eso. Regalo inmerecido. Entonces, en Efesios 2, 5 al 9, no lo leemos todo, pero una parte. Decimos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y luego sigue diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, yo creo que más claro, ¿verdad? Que esto, por gracia sois salvos, gracias, regalo inmerecido, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque has creído en el Señor verdaderamente. Y esto no lo has ganado tú. Esto no lo mereces tú. No lo has conseguido tú, ¿no? Esto es un don. Un don es un regalo de parte de Dios. Su gracia responde a tu fe con ese don de la salvación. ¿Porque lo mereces? No. Porque Dios ve tu corazón sincero, ¿verdad? Y Dios te ministra. En Tito 3, 5 al 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó? Pues vale, dice, no por obras que tú hayas hecho, que yo haya hecho, no porque hayamos hecho nada. Y vuelvo a decir, cuando alguien pone pero, además, o quiere añadir, o quiere quitar, porque igual está mal quitar que poner, como dice Apocalipsis, maldito el que quita de estas palabras o añade estas palabras, ¿verdad? A la palabra de Dios. Entonces, lo mismo que si quitas, como si le pones un pero, o además de, o dices, no, ya está todo claro y no hay ninguna demanda, ninguna petición de parte de Dios para nuestra vida, pues eso es quitar lo que realmente dice la Biblia acerca de la salvación, ¿verdad? Como vuelvo a decir, al creyente, esto lo decíamos también mucho en Romanos, ¿verdad? Al creyente le duele el pecado, no que no peca. Le duele el pecado, no quiere pecar. Y
se equivoca y el carácter y las circunstancias te llevan a pecar. Pero dentro de uno hay una lucha contra eso. Tú no quieres eso. Entonces, eso es lo que muestra que realmente tú has experimentado algo en el Señor. Pero si tú indolentemente pecas y haces y tal, pero tú dices, porque eso lo he vivido yo, tú dices, yo sí creí en Jesús. ¿Creí en Jesús? Si hubieses creído en Jesús, no vivirías así, ¿no? Como decía aquel, dice que iba un evangelista por muchas ciudades, ¿no? Y que un día, en una campaña, se acercó uno todo borracho ahí. ¡Ay, pastor, qué buen pastor es usted! ¡Qué buen predicador! Yo me convertí el año pasado con usted. Dice, ya me he dado cuenta, ya, te hubieras convertido con Cristo, no estarías así. O sea, te convertiste, quizás te convencen las palabras, te muestran algo bonito, pero si no hay un cambio, no sé si te has convertido a Cristo. Tus obras te preceden. Ahí está. Miramos en Juan, en la página 4 estamos ya, en Juan capítulo 3, y esos versos tan poderosos, Juan 3, 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios sabe que nadie se puede salvar. Romanos nos enseña que la ley fue dada no para salvarnos, sino para que nos diésemos cuenta de que somos pecadores y que buscásemos a Dios para que nos ayudara. Ese era el propósito. Dice Romanos que la ley ha sido nuestro ayo, que nos ha cuidado, que nos ha enseñado, que nos ha guiado para llevarnos a Cristo. Y cuando vino Cristo, ¿verdad? Ya la ley quedó, porque el ayo era ese esclavo que en la casa pudiente, ¿verdad? Donde había buena economía y tal, pues ponían un criado, que sí, casi siempre era un esclavo, no siempre, pero casi siempre, que se cuidaba de educar y de cuidar al niño, hasta que ya era grande. Entonces dice la palabra que la ley ha sido nuestro ayo, nos ha cuidado, nos ha guiado. Entonces la ley no fue dada para salvar, porque nadie se puede salvar por la ley, nadie. Por eso Dios, que sabe eso, envió a su Hijo. Pues seguimos con esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Por qué? Si hubiésemos podido salvarnos guardando los mandamientos o haciendo rituales, el Hijo de Dios no tendría por qué haber venido a morir aquí, ¿verdad? No tendría que haber venido a morir. Si de verdad hubiese la posibilidad, lo que ocurre es que en el ser humano está la maldad. Fuimos contaminados desde el principio. Cuando Adán y Eva pecó, ¿verdad? Entró el pecado en el mundo, nos enseña la palabra. Y al entrar el pecado en el mundo fue contaminado con el pecado. Entonces, cuando nacemos, como decíamos el otro día, no nacemos con el pecado original, pero nacemos en medio de un mundo pecador. Y entonces es imposible, por nuestra debilidad en la carne, por nuestra manera de pensar, por cómo estamos formados, que es imposible que uno haga siempre el bien y nunca peque. Entonces, por eso dice que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, antes sin Cristo nos perdíamos, pero ahora con Cristo, si creemos en Él, tenemos vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, ¿cuál es la intención de Dios? Porque algunos tienen un Dios justiciero. ¿Cuál es la intención de Dios? Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. Dios no condena. Dios no condena. Dios tiene su mano siempre tendida. Siempre. La salvación viene por su gracia. Su mano siempre está tendida. Podemos caer 20 veces. Podemos vivir perdidamente, pero su mano estará siempre tendida para nosotros. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, sigue diciendo, el que en Él cree no es
condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación? No creer, No aceptar creer. a Cristo como No creer. Dios. O sea, No creer y no aceptar. el amor de Dios se ofrece. Nosotros damos testimonio. La palabra de Dios dice. Dios se ha revelado. Vemos la gloria de Dios en el mundo, en el universo. El que quiere verlo, lo ve. El que no quiere verlo, ni aunque como decía un folleto, ¿verdad? Un folleto decía, si Dios existe, ¿por qué no viene y se muestra? Y más para adelante había otra imagen, ¿verdad? Con una cruz. Dijo, ya vino. ¿Y qué hicimos? O sea, ya vino. Entonces, nuestro ministerio o nuestro cometido en este mundo es dar testimonio de Él. Pero la condenación está en ¿qué? En que aunque vean una vida transformada por el poder de Dios, aunque vean milagros, aunque vean que realmente hay algo, como dicen algunos creen, dicen, algo tiene que haber, ¿verdad? Algo tiene que haber. Bueno, pues si algo hay, pues tendrás que tener un poco de temor o de reverencia o de búsqueda, ¿no? De inquietud, a ver qué es ese algo que tiene que haber. Porque si algo tiene que haber, al final nos presentaremos delante de Él. Yo a veces dando testimonio les digo a la gente, digo, mira, si cuando nos muramos yo voy para allá y no hay nada y se acaba, digo, yo no pierdo nada porque la vida cristiana es una vida bonita. Sí. Es una vida bonita de vivir. Pero si hay algo, tú, tela marinera. Bueno, no quiere, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condenación? No creer. No creer. No creer. ¿Cuál es la salvación? Creer. Creer. Entonces, decimos en la página 4, estamos a mitad de la página, que la salvación es gratuita. Gratuita. Pero nosotros tenemos que aceptarla y vivirla. No solo aceptarla, y vivirla. Porque no es solamente que te doy algo y te lo gastas o te lo malgastas por ahí, ¿verdad? Lo tienes, ay sí, como algunos dicen, no, ya soy salvo, no, ojo, te la ofrece. Tú tienes que aceptarla y vivirla. Vivirla en este sentido, no vivirla en el sentido de lo que muchos enseñan, de que, bueno, algunos hablan de la santidad, ¿no? Yo eso lo he repetido varias veces ya. La santidad, claro, nosotros la acoplamos o la pretendemos en el sentido de perfección, ¿verdad? Pero ¿quién es perfecto? Nadie. ¿Quién no peca? Todos pecan. Claro. Entonces, ¿a qué se refiere la santidad? La santidad se refiere a la salvación que ofrece Cristo. Cuando uno viene al Señor y recibe a Cristo en su corazón, ya somos santos. Porque santo significa apartado para Dios. Éramos de otro rebaño del mundo, no pertenecíamos a Dios y fuimos adquiridos por la sangre de Cristo y ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Él. Somos santos. No porque somos perfectos. No porque somos muy buenos. Sino porque Él nos apartó para Él. Y ahora Él nos ve a través de la sangre de su Hijo. Y nos ve perfectos. No somos perfectos, pero Dios nos ve perfectos. Así pues, la salvación es gratuita, pero nosotros debemos de aceptarla y vivirla. ¿De acuerdo? Entonces, la salvación solo viene por la obra del sacrificio de Cristo. Si no hubiese muerto Cristo en la cruz, no habría salvación. No habría salvación, nadie. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Cristo no hubiese venido y hubiese muerto en una cruz para ocupar nuestro lugar, no habría nadie que fuese salvo. Entonces, la salvación viene por la obra de Cristo. Entonces, dice algunos versículos, hay muchos más, ya os digo, pero algunos, para no ser muy cansinos, dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos y Él vino a buscarnos, como esa parábola de la oveja perdida. Él viene a buscarnos. Él viene. No que nosotros buscamos. Algunos dicen, yo buscaba a Dios. Bueno,
Está bien, ¿no? Sí, algunos dicen que buscaban a Dios, que iban de religión en religión y no sé qué, y que al final, bueno, pues yo mi convicción es que Dios me buscó. ¿Eh? Amén. Yo no buscaba a Dios, Dios me buscó a mí. Amén. ¿Eh? Así pues, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 3 dice, 16, 18, porque de tal manera Dios nos ha amado al mundo, ¿verdad? Y luego en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Eh? Pues seguimos a la página siguiente. No sé si tenéis alguna aportación a esto, o tenéis alguna pregunta a esto que estamos ahora mismo diciendo. Vosotros con libertad, ya digo que a mí me gustaría. Yo soy, claro, cuando me pongo como con una maquinita no paro, pero ustedes me pueden hacer así y yo me paro, ¿vale? O sea, el freno mío es fácil de apretar, yo me paro. Da que hagan así un poquito y digan, pregunten o aporten. Entonces, aunque yo me embale aquí y empiece tal, ustedes me hacen así y yo me paro. Bien. En Hechos 10:43, página 5, dice que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. O sea, que ya desde el Antiguo Testamento, algunos dicen que como que el Antiguo Testamento no valiese, como si no sirviese. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y está escrito para enseñarnos, redarguirnos, para confirmar. El Nuevo Testamento es el complemento, es la culminación del Antiguo Testamento. Pero todo lo que está en el Antiguo Testamento es importante. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Palabra de Dios que ha sido superada en el Nuevo Testamento en muchos aspectos, pero en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la revelación, en cuanto a la manifestación del poder de Dios en el Antiguo Testamento, eso es tan perfecto como hoy. Los 10 mandamientos son tan vigentes hoy como lo fueron cuando el Señor los promulgó en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos siguen igual. Esa es la perfección, la ley. Lo que pasa es que no la podemos cumplir, pero su valía, lo que Él vale, claro, tú puedes ir en una calle, poner dirección prohibida, y tú te puedes meter por dirección prohibida, pero estás infringiendo la ley, pero no está mal puesto esa placa ahí, ¿me entienden? O sea, los 10 mandamientos son correctos, son palabra de Dios, es lo que Dios desearía que cada uno viviéramos, pero no podemos hacerlo, por eso Él mandó a su Hijo. Pero me refiero que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es tan importante, igual de importante que el Nuevo Testamento, porque se complementan. Y muchas cosas no las entenderíamos si no fuera porque leemos el Antiguo Testamento. A través de la historia ha habido sectas que han dicho que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguíneo y un Dios criminal, que ese no es nuestro Dios. Que el verdadero Dios es Jesucristo, ¿verdad? Porque es el bueno, el del amor y toda esta cosa. Cuando nos enseña la palabra que fue Dios, ese Dios que dice en el sanguíneo, quien envió a su Hijo. A su Hijo. O sea que no sería tan malo, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, hay cosas de la antigüedad que es el contexto social y cultural de aquel tiempo. Así vivían. Los reyes se casaban con 8 o 10 o 20 o 50 mujeres y aquello, pues ahí estaba, ¿verdad? Dios, como dijo Jesús cuando hablaba del divorcio, ¿no? Dios permite muchas cosas, porque dicen los judíos, es que Moisés dijo que podíamos divorciarnos. Y el Señor dice, sí, pero no es lo que Dios quiere. En el principio Dios creó un hombre y una mujer. No es eso lo que Dios quería, pero por vuestra dureza de corazón Dios ha permitido esto. Entonces, en el contexto cultural y social de aquel tiempo, habían cosas que ahora no son de este tiempo, porque también la Biblia ha ido revelándose en cuanto nosotros hemos ido comprendiendo, y aún seguramente habrán cosas que cuando leemos la Biblia que decimos, mira, ¿verdad? ¿No? ¿Os pasa? Que uno dice, oye, mira, esto nunca lo había entendido de esa manera. O te habla poderosamente una palabra del Antiguo Testamento, poderosamente viva en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que inspiró el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él sigue usando la palabra de Dios para ministrarnos. Yo creo que Di, Paco. el Antiguo Testamento, imagínate que es esta altura. Y llega Jesús y dice, no, es esta. Más, claro. ¿Por qué?
amarás al Señor y de Jesucristo. ¿Cómo dices tú que amas a Dios que no ves y desprecias a tu hermano que no ves? Claro. Honrarás a tu padre y tu madre. ¿Cómo que honras a tu padre? ¿Y lo metes en un asilo? ¿Sabes? No matarás. Sí. Y dice Jesucristo, todo aquel que insulte a su hermano ya es reo de muerte. Eso es. O sea, que No es cometerá más. adulterio, dice Jesucristo. Es más. Todo aquel que desea una mujer, un hombre con los ojos, ya lo comete en su corazón. Ah. Jesús puso el listón más alto porque muchos pensaban, no, si esto lo cumplo yo. La Como el joven claro, rico. la Biblia nos dice que el Señor ha hablado durante todos los años pasados de muchas maneras, dice Hebreos, de muchas maneras. Y ahora, finalmente, nos ha hablado a través de su Hijo. O sea, Él ha hablado, es lo mismo, porque también el tema del amor está en el Antiguo Testamento, también, y el perdón, y la viuda, y el extranjero, el huérfano, eso estaba también ahí. Lo que pasa es que habías, como ahora, sus disculpas, ¿no? Ahora peco y voy y me confieso. Y ya está, ¿verdad? O ahora hago no sé qué, y si hago un donativo a los pobres, me perdona Dios. Había eso, ¿verdad? Había ahí un ritual. Por eso el Señor Jesús dice, cuando vengas a dar tu ofrenda, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y no seas religioso. Y ve y arregla eso, que eso es lo importante. Lo importante es que tú arregles eso con tu hermano. La ofrenda déjala ahí, tranquilo, no te preocupes, que Dios no la premia. Primero eso. Entonces, dice un versículo que no lo tenéis en vuestras notas, que es 1 de Timoteo, capítulo 2 y verso 5. Me gustaba porque me lo traía el Señor a la mente, mientras repaso esto, lo repaso muchas veces, ¿verdad? 1 de Timoteo, capítulo 2 y verso 5. Y dice, porque hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Sabéis que también pues la Iglesia Católica enseña de otros mediadores, los santos, la Virgen o las vírgenes, aunque solo hay una, pero hay muchas, ¿verdad? Yo siempre he entendido que no son mediadores, son intercesores. Sí. Me enseñaron a mí. Sí, Mediador bueno. solamente es Jesús, los demás son intercesores. No, pues de María dicen que es mediadora. Mediadora. De María dicen que es mediadora. Yo digo, Mediadora, Y y a es más, través de la madre y es puede más llevar el que, claro, y es más que lo que enseñan es que si tú pides algo al Señor y el Señor no te lo concede porque eres muy malo y vas a la Virgen intercede por ti delante de su Hijo y dice, va, como la boda de Canaán, ¿no? Ajá. Va, venga, hazlo. O sea, él no quiere hacerlo, pero su madre casi manda más que él, ¿sí? Y le obliga. Entonces, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. No hay más. Salvación está en él. Entonces, hay más textos, lo pongo ahí, otros textos y más aún, ¿no? Pero bueno. Seguimos en el punto C. Que el único obstáculo para la salvación de una persona, por muy pecadora que sea, es no aceptar el mensaje del Evangelio. No aceptar a Cristo. Ese es realmente el pecado imperdonable. Jesús habla del pecado imperdonable al que blasfema o duda del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo entiendo que es ahí, cuando el Espíritu Santo te redarguye y uno resiste porque te está mostrando que tú necesitas a Cristo, te está mostrando, Dios te está revelando, ¿verdad? Como decía el Señor de los fariseos, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, por fuera muy bonito, pero claro, cuando viene el Señor y descorre el velo y se ve dentro la podredumbre, la maldad, el aprovechamiento de la gente, la religiosidad vacía, ¿verdad? La hipocresía, ¿verdad? Porque fariseo ya se ha quedado como hipócrita, ¿no? Alguien que aparenta pero realmente no es, ¿verdad? Que dice, os apoderáis de las cosas, las casas de las pobres viudas, y hacéis rezos por ellas y hacéis no sé quién, no sé cuántos, porque lo que pretendéis no es, vuestros rezos no son para salvarla ni bendecirla, sino para embobarla y arrastrarla, ¿no? Entonces, ¿por qué decíamos esto? Y a veces me voy y ya se me olvida por qué estamos hablando. Bueno, que el único obstáculo que hay para eso es que tú no recibas. Ese es el pecado imperdonable. No, de eso hablamos, ¿verdad? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Dice la Biblia, dice el Señor, el Espíritu Santo nos redarguye
de pecado. O sea, cuando viene el Espíritu Santo y te redarguye de pecado y tú te resistes y tú dices, pues aquel es peor que yo, o yo lo maté porque venía cara a mí, o yo lo engañé porque también me engañó, o yo le robé porque estaba ahí, oye, porque lo hubiese guardado. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y te redarguye de pecado y tú te resistes, ese es el pecado imperdonable. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando viene el Espíritu Santo, si uno lo entiende y de verdad se ha convertido al Señor, uno o una, ¿verdad?, va a aceptar ese testimonio del Espíritu Santo y va a pedir perdón y va a pedir ayuda. Porque si uno se regocija, como dice en Proverbios, ¿verdad?, como el perro que vuelve a su vómito, o la cerda lavada y peinada con su pajarita y con colorita por encima, la sueltas y ¡fua!, directa al barro, ¿no?, a restregarse. Pues que si tú eres así, pues realmente ese es el pecado imperdonable, ¿verdad? Cuando uno realmente no recibe el testimonio de que lo estás haciendo mal, ¿verdad? Mateo 11:20 decimos que el Señor Jesús dice, entonces empezó a reconvenir a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros. Recordad que lo he dicho antes, ¿no? La gente, aunque vea milagros, aunque vea la gloria de Dios, aunque bajara el mismo Dios, aunque viniese un ángel y desapareciese, dirían que son alucinaciones, que son tal, ¿no? Como yo me acuerdo un señor de mi barrio, ¿verdad?, pues le invitábamos muchas veces a la iglesia y él nunca quería, era familia de otro hermano de la iglesia y él nunca me quería venir. Y un día, pues el papá de uno de mis amigos, de mis hermanos de la iglesia, amigos de toda la vida, pues bueno, le detectaron un cáncer en la garganta, ¿verdad? Entonces fue a varios especialistas, tenían medios y fue a varios especialistas y le dijeron hay que operar y rápido, ¿verdad? Entonces le dieron su tratamiento, le dieron fecha para operarlo y hablábamos con este señor y él dijo, si mi tío, era tío de él, se sanase, entonces sí que creería. Os lo digo porque, de verdad, eso fue sincero, fue así. Y estuvimos orando por el papá de este hermano, y vino una hermana de fuera, no me acuerdo cómo se llamaba, y le pedimos que orase. No, él no fue, pero ella oró por él, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente fue al médico y el cáncer de la garganta desapareció. Ya no estaba, el médico se hacía cruces. ¿Esto qué ha hecho usted? ¿Ha ido un curandero? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo es que ayer tenía usted ahí el tumor, un tumor y ahora no tiene nada? ¿Verdad? Bueno, el Señor le sanó. Pues cuando lo encontramos a este le dijimos, hombre, ahora sí. Los médicos también se equivocan. O sea, sea como sea, no importa. No importa. El que no quiere, ese es el pecado imperdonable. Ese es el pecado imperdonable, ¿verdad? El Espíritu Santo, incluso la misericordia de Dios. Venga, pues mira, Dios hizo un milagro, que no siempre, como decía la hermana Paula, no siempre que oramos se sana la gente, pero a veces se sana, ¿verdad? Entonces, si no se hubiera sanado, pues bueno, ¿vale? Podrías dudar, pero viendo y siendo familia cercana y habiendo vivido el drama, que digas aún que tal. Bueno, pues el que no quiere creer, pues no quiere creer y ya está. Bien, en Mateo 23:37... No vamos a terminar tampoco este estudio, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, vamos aprendiendo. Mateo 23, 37, sí, nos quedaremos aquí hasta mañana. El Señor Jesús, allí, sabéis ese pasaje, ¿verdad? Del Domingo de Ramos. En la página 5 estamos. En la página 5 estamos. Mateo 23, 37. ¿Sí? Venga. El Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuál fue el pecado? No quisieron. Se hicieron milagros. El Señor lo intentó, predicó, los visitó, habló con ellos, andó por sus calles, le escuchaban tal. Decía la gente, este hombre enseña como nadie jamás ha enseñado, con autoridad de Dios. Ellos mismos, Nicodemo, que era uno de los principales de la sinagoga, era uno de los dirigentes de la nación judía, ¿verdad? Fue de noche para decirle, nosotros sabemos quién sabía. ¿Nosotros quiénes eran? El Sanedrín. El Sanedrín, ellos sabían. Nicodemo lo confesó. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Que tú vienes de Dios. Lo sabemos. Pero no creyeron en él. Entonces, ¿cuál fue el pecado? No creer.
Entonces cuando Dios viene con su misericordia y nos resistimos, o yo lo que más me molesta en tantas ocasiones, claro que yo también animo a la gente a cambiar y a esforzarse, porque algunos yo creo que deben esforzarse, ¿verdad? En la fe, deben esforzarse en la fe. Y yo también a veces digo, pues oye, tienes que esforzar, que el Señor está esperando de ti cosas, ¿verdad? Tienes que esforzar. Pero a mí me duele, me molesta cuando alguien liga la salvación a la perfección. Sí, dígame. El tema de los fariseos, la salvación, Jesús. Sí. Jesús llega, entra el rey, llega el rey. Sí. Los fariseos pensaban otra cosa. Ellos pensaban que él venía a cambiarle todo a los romanos fuera y a él complacerlo con todo lo que querían. Un mesías humano. Esa no era la libertad que él le estaba dando. Claro. La libertad era espiritual, era eso, ser salvo a través de su palabra, de creer en él. Y por ahí fue que... Claro. Y eso lo vivimos hoy día también. Es que realmente, o sea, ellos esperaban, como toda la gente normalmente en el mundo quiere algo material. Que Dios le dé prosperidad, que no esté enfermo, que no tenga problemas, que le busque un novio bien guapo, una novia bien guapa, que tenga una buena casa, ¿verdad? Ellos querían un Mesías que iba a traer el reino de los cielos a la tierra. Y entonces ellos iban a señorear sobre el mundo entero. Esa era su idea. Exactamente. Ese era el Mesías, ¿verdad? El Mesías que ellos esperaban era ese. Entonces, quizá al principio muchos aún esperaban, a ver, porque quisieron hacerle rey, ¿sabéis? Lo habéis leído en la Biblia. La gente, las multitudes querían hacerle rey. Y el Señor los paró y dijo, vosotros queréis hacer rey porque os he dado de comer de gratis. Habéis comido en abundancia porque os he sanado, porque os he ministrado. Pero vosotros realmente no estáis en la mentalidad de Dios, del reino de Dios. No estáis en esa mentalidad, ¿no? Estáis en lo humano. Y no era un reino humano. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? ¿El qué dice? ¿Lo sabéis? ¿Qué dice? Mi reino no es de este mundo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Claro que era el rey de los judíos. Era hijo de David, era el rey, ¿verdad? Pero él dice, mi reino no es de este mundo. O sea, ese era el Mesías que ellos esperaban. Es el que iba a matar a todos, que iba a dar señorío sobre todos y que todos los judíos iban a señorear sobre la tierra, las riquezas se les iban a salir por encima de la cabeza, todo, iba a ser todo fantástico. El reino de los cielos aquí en la tierra, es lo que pensaban. Bien, en Juan 5:40, el Señor está hablándole a estas personas y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, no queréis, ¿no? Y en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La condenación, dice el Señor, esta es la condenación, este es el pecado imperdonable, que la luz viene y que uno se cierre y mantenga ahí, ¿verdad? El Señor descorre la cortina, se te ve que no eres tan santo, ni tan perfecta, ni tan bueno, ni tan justo, ni tienes toda la razón, ¿verdad? A veces la tienes y otras veces no. Abre la cortina, se ve tu interior, tú te ves como realmente eres, pero tú cierras de nuevo la cortina y dices, no, eso no soy yo. Yo soy así, te haces un retrato a tu medida, ¿verdad? Entonces dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hay revelación, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No hay salvación sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento incluye tres ideas. El arrepentimiento incluye tres ideas. Primero, hay un cambio de mente. Cuando el Señor contó una parábola de un padre que tenía dos hijos. Y le dijo a uno, ve al huerto y haz no sé qué. Y ese dijo, porque no me da la gana, que no voy. Pero luego dice que después se arrepintió y fue. Ese es el arrepentimiento. O sea, primero tu voluntad, tu deseo, tu gusto, tu criterio, tu razón, tu poderío, tu autoridad, tu hermosura. Primero tú y lo demás, pues ya veremos, ¿no? Pero cuando viene Cristo y ves que todo eso es basura, como dijo Pablo, te das la vuelta y dices, ¿qué dice el Señor a sus siervos? ¿Verdad? Cambia la dirección. Este joven, o este hombre,
Dijo que no quería ir al campo, pero se arrepintió. ¿Y qué hemos dicho que es arrepentimiento? Un giro de 360 grados. De 180 solo. Claro. Claro, porque aquel predicó 360, digo, pues acá me ha dejado igual, de la Claro, vuelta, llegó al punto de partir. ¿verdad? 180 grados. Ibas para Valencia y ahora vas hacia Alicante. Ibas en el pecado, en el mundo, cada vez más lejos de Dios, ahora vas cada vez más cerca de Dios. ¿Eh? Bien. En Hechos, capítulo 2, verso 38, leemos que Pedro, a la gente que vino cuando aquello del Pentecostés, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué debe haber para que haya perdón de pecados? Para que de verdad haya conversión, salvación. ¿Qué debe haber? Arrepentimiento. Y arrepentimiento no es levanto la mano. Eso no es arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, hay un cambio en el arrepentimiento, debe haber un cambio de mente. Ya no pienso igual. Me gustaban las cartas, ya no me gustan las cartas. Me gustaba la bebida, no, me gustaba la fiesta, me gustaba los hombres, las mujeres, me gustaba el dinero, me gustaba tal. Ya no es eso lo principal en mi vida, ¿eh? Entonces, hay un cambio de mente, también afecta a las emociones. O sea, como he dicho antes, al creyente de verdad le duele el pecado. No que no peca, pero le duele el pecado. Lucha contra el pecado. Se esfuerza para superar cosas en su vida. Se le ve que desea más y más de Dios. Entonces, debe haber algo que afecta a las emociones. Fijaros que dice 2 Corintios 7:9, dice el apóstol San Pablo, ahora me gozo, me da alegría. El que habéis sido contristados, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, hubo, claro que sí, hubo una confrontación de parte del Espíritu Santo, una confrontación y al verse uno mal, se entristece, no está contento con su vida. No está contento. Yo cuando a veces tengo una palabra más alta, que sea con mi esposa o con quien sea, una palabra un poco más alta que otra, me paso 2 o 3 días con una cosa aquí dentro que no tengo. Sí, una sensación muy mala. Eso sería bueno, digo, oye, perdóname. Sí, no, aparte de eso, también eso. Sí, a ver cuánto me ahora te pido perdón, porque sé Sí. que es culpa mía. Ya. Sí, eso está bien, pero a mí esa sensación, y es más, aun yo tuviendo razón, aun siendo correcto lo que hice, cuando yo he levantado la voz o cuando yo he dicho una palabra que no debía o he creado una situación de tensión, yo me siento mal, ¿no? Yo creo que eso es bueno, lo que dice Pablo. Me gozo no porque estéis tristes, claro que no. Dios no quiere que estemos tristes, todo lo contrario. El Señor dice en su palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lo que pasa es que en ese momento el Espíritu Santo es quien nos redarguye. O sea, cometemos, como dice usted, a veces alzamos la voz y entonces el Espíritu Santo, pero mira, y luego viene, bueno, uno se da cuenta. Claro. Pero antes cuando estábamos en el mundo creíamos que estábamos actuando de la mejor manera. Claro, y todo lo contrario, uno se encastillaba, ¿verdad? Claro. Ahora sí, el Espíritu Santo anda pendiente, realmente, de todo lo que hacemos. Sí. De verdad que uno... Es así. falla, pues. Es el Espíritu Santo el que nos mueve. Entonces, claro, y nos afecta. O sea, no te puedes quedar tan tranquilo, ¿no? No. O sea, si lo has hecho mal, no te puedes quedar tranquilo. Tiene que haber ahí una inquietud en tu corazón, que el Espíritu Santo lo crea eso, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Y para que luchemos contra eso. Lo hemos hecho, o sea, no somos perfectos, nos hemos equivocado, lo hemos hecho mal. Y el Señor nos dice, ahora te condeno, ¿no? Pues yo siempre me acuerdo de esa mujer, ¿no? Del adulterio y tal. Yo no te condeno. Oh, hombre, pero jolín, lo que ha hecho es muy gordo. Pero ponle una disciplina, algo, ¿no? Dile que eso no se hace, que es muy pecadora, llamarle la atención. Y si hacemos algo y realmente no sentimos nada, es para preocuparse. Claro, ahí está. Si está uno muerto, no siente nada, ¿verdad? Si está muerto, que está vivo y te pinchan, sí. Entonces, a mí eso de verdad me llena siempre de paz, porque cada vez pasamos situaciones que nos equivocamos, que hacemos mal, pero eso que dice el Señor, ni yo te condeno. O
sea, ¿qué dice? Venga, vete y no peques más. O sea, sigue luchando contra eso. Pues Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Así pues, debe haber, el arrepentimiento verdadero incluye un cambio de mente, y afecta a las emociones y, tercero, tiene que ver con la voluntad y la disposición. Es una decisión. La idea de arrepentimiento implica volverse, dar a nuestra vida y a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos un giro de 180 grados. Antes era, pues yo tengo razón, y ya está. Y ya está. ¿Qué pasa? Pues ven, pues vete, pues bien. Ese era, ¿verdad? Era así. Pero ahora ya no es así, ¿verdad? Ahora hay un cambio. Hay un cambio. Algunos nos llaman tontos. ¿Qué estás tonto? ¿Te das cuenta que está... Bueno, bien, sí. Cuando nosotros nos convertimos, la gente se reía de nosotros. Cuando empezamos la iglesia aquí en Torrente no había iglesia. Solamente había un grupo de gitanos, sí, lo único que había. Pero no había más iglesia, más que aquella y nosotros empezando, sin iglesia, ¿verdad? Y la gente dice, tontos, están comiendo la cabeza, ignorantes, que no sabéis, estos son que vienen del extranjero a engañaros, ya no sé qué. Y como teníamos negocios, pues ahora tú no puedes trabajar, porque tú tienes que dedicarte para Dios. Y tú ahora, si compras una chaqueta que te cuesta 100 pesetas y la vendes 150, estás engañando a la gente, porque solo te cuesta... Bueno, nos tiraban por todas partes, ¿verdad? Nos tiraban por todas partes. Entonces, debe haber un cambio de mente, debe haber unas emociones y una voluntad de cambio, de que Dios obre. Di, Paola. Que el uno unieron los bautizos aquí y todas estas cosas, ¿verdad? Yo estaba de viaje 3 días antes y llegué el domingo. Y yo estaba viendo el video y todo, estaba con mis jefes. Y le digo, no, me dice, ¿qué te pasa? Yo pues un poco triste porque yo tengo 3 años asistiendo a la iglesia y todos los 3 años yo he visto los bautizos y he estado con esto y esto. Y me dice, bueno, lo que pasa es que esos son unas cestas, están lavando el cerebro, están lavando la cabeza. O sea, eso me cayó muy mal, porque yo no estoy bautizada, yo no pertenezco de 100% a la iglesia, pero yo aquí siento paz, tengo mucha alegría cuando llego aquí, ya conozco mucha gente, siento algo bonito por la iglesia y por todos aquí. Y cuando él me dijo así, o sea, me dio algo aquí horrible en el pecho, en la garganta, una cosa así como que, y no me gustó. Y claro. No le dije nada así, pero ya no... Pero eso muestra que amamos al Señor, que amamos la obra de Dios, ¿verdad? Igual cuando hablan mal de nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, o de nosotros, ¿verdad? Te sientes mal, porque es algo que tú amas, que tú aprecias, que tú valoras, y que sabes que realmente te trae bendición. Yo a veces dando testimonio a la gente, ahora te doy paso, dando testimonio a la gente, yo digo, chico, vamos a ver, ¿tú ves en mí algo diferente a ti en cuanto a lo bueno? En cuanto a lo malo ves mucha diferencia, pero en cuanto a lo bueno, tú que te vas con tu esposa al cine, yo me voy al cine con mi esposa, que me voy a cenar con mi esposa, me voy a Benidorm a pasar un fin de semana con mi esposa, hacemos una paella, estamos toda la familia juntos, y no sé qué. O sea, de bueno, ¿qué tienes tú más que yo? Tú no tienes nada de bueno. Entonces, lo único que tú puedes compartir conmigo es de lo malo, pero lo malo tú mismo sabes que no, ¿no? Porque si bebes mucho, acabas tal. Si estás con tu esposa, muchas veces con tal, divorcios, tal. Entonces, ¿qué tienes tú más que yo? O sea, ¿en qué sentido yo estoy engañado? Yo estoy un tonto, yo estoy un pánfilo aquí que me están comiendo el coco y tú eres el listo. ¿En qué sentido? Eres el listo tú y yo soy el tonto, ¿no? O sea, yo veo que mi vida es mejor que la tuya. Haz lo que quieras, pero mi vida, yo soy el tonto eres tú. A mí me parece que el tonto eres tú. Di, Carmen. Sí, y para decirle a la hermana, ¿no? Que realmente eso se lo dicen a uno, mira, te están lavando el cerebro. Y yo pienso que deberíamos responderle, es cierto. O sea, mi cerebro estaba sucio. Ahí, ahora está lavando el cerebro. Porque es verdad, nos ha lavado el cerebro. Pero El porque cerebro, lo la teníamos mente, el bien, corazón, la sí. mente estábamos sucios y Jesucristo Nos lavó el cerebro. nos lavó. Ya. Claro. Gloria a Dios. No. Porque la verdad es que a mí me agarró así como que... Pues sí, nos da pena, por eso, porque amamos la obra, amamos al Señor y es como que lo No le ofende. podemos pedir peras al olmo. No, pero una respuesta correcta que yo veo es decir, ¿en qué tú estás mejor que estoy yo? ¿En qué? Dime en qué. ¿En qué? ¿En qué? Porque
no sé, pues las ofrendas. Yo doy mi ofrenda o mi diezmo, pero tú ¿cuánto te gastas en las máquinas? Y en beber, y en de fiestas, y cuánto te gastas tú, cuánto quemas, cuánto tú le ofreces al mundo. Así hay un chico también de mi país que, no sé si aquí lo conocen, Marco Pérez, algunos venezolanos que estamos aquí, no sé si nadie lo ha escuchado. No. Pérez es un chico que es de estos influencers. Sí. Y él dice que en la iglesia, que muchas veces dicen que la iglesia es un negocio, y dice, bueno, si es un negocio, pues mira, están haciendo bien su negocio, porque todos los que están yendo a la iglesia tienen un buen comportamiento, no le hacen daño a nadie, tienen gente allí que les colabora. El cambio de vida que tienen es impresionante, así que si eso es un negocio, mira, bienvenido. Es un buen negocio, ¿verdad? Bueno, dejamos aquí, no seguimos, nos quedamos en la página 6. Es un buen negocio porque lo hicimos siempre por uno.